Hola, ¿cómo están? Buenas tardes a todas, buenas tardes a todos. Vamos a comenzar la clase de hoy de acuerdo a lo programado y en el horario para que no me vuelva a pasar lo que me pasó la última vez, que me faltó tiempo, de puro que nos embalamos, así que vamos a ir rápidamente con lo que nos convoca. Así que ustedes, un segundo, 2 segundos de activar el micrófono, hacer algún ruido, saludar para saber que están ahí y yo poder partir con la gente atenta. Hola, profe. Hola, Hola, profe. Hola, profe. Hola. Hola, profe. Hola, profe. Hola, ¿cómo están? Ya, me alegro entonces que estén ahí con las pilas puestas. Lo que vamos a ver hoy tiene que ver con otra de las tantas patologías recurrentes y frecuentes en la consulta primaria, así como también en la secundaria y en la terciaria, porque estas patologías de alguna u otra manera pueden llegar a convertirse en motivo de hospitalización o de manejo a nivel secundario. Y nos estamos refiriendo a todas aquellas que tienen que ver con las alteraciones menstruales, actualmente llamada sangrado uterino anormal. Ahí aparece abajito un sticker de la FIGO, que es la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, que son los que implantaron este concepto. Nosotros lo estamos usando en español, en inglés es Abnormal Uterine Bleeding, que viene a significar lo mismo, pero que antiguamente se les conocía como hemorragias disfuncionales, hemorragias uterinas anormales, en fin, teníamos, más bien dicho, distintas formas de referirnos a ellas, pero que en esta clase también vamos a aprovechar de hablar de los conceptos más actuales. Por definición, y entendible ya desde el concepto mismo, la hemorragia uterina normal o el sangrado uterino normal es todo aquel sangrado uterino que escape a los criterios de normalidad. ¿Ya? Históricamente han tenido distintas conceptualizaciones que han algunas servido por bastante tiempo, pero ya desde el año 2011 en adelante, ya consolidándose el 2017-2020, la nueva terminología que viene a ordenar todos los conceptos que habían anteriormente. Yo les dejé un video para que ustedes revisaran en el Moodle y como resumen de ese video, que es una profesora argentina, que explica bastante clarito todo lo que es la regulación neuroendocrina del ciclo menstrual y del ciclo ovárico. Nosotros lo vamos a ir viendo acá con imágenes de apoyo y lo vamos a ir repasando rápidamente porque todo lo que sucede a nivel hormonal, a nivel endometrial, desemboca en trastornos menstruales o bien en condiciones normales. Vamos a recordar que a nivel del cerebro, dentro de la cabeza, se encuentran dos glándulas, una es el hipotálamo y la otra es la hipófisis, que a través de la GNRH que emite el hipotálamo, se activa en la adenohipófisis la secreción tanto de FSH como de LH. ¿Cuándo se activan estas hormonas? Cuando los niveles de estrógenos varían. Por lo tanto, cuando hay falta de estrógenos, inmediatamente se activa el sistema para generar la producción de estrógenos. ¿Y cómo se hace? A través de la estimulación de un folículo. Ese folículo se desarrolla y en la medida que se va desarrollando y va siendo un folículo maduro, donde se pueden reconocer tres capas, la teca interna, teca externa y la granulosa, es justamente la granulosa donde se empieza a producir el estrógeno. Por lo tanto, mientras haya folículos desarrollados que tengan granulosa, vamos a tener producción de estrógenos. Este estrógeno, dentro de las múltiples cosas que realiza, está el estimular el endometrio. Entonces, lo primero que tenemos que tener claro es que mientras el eje hipotálamo, hipófisis, gónadas esté funcionando, vamos a tener la posibilidad de que esa mujer prolifere su endometrio y que se descame si es que no hay embarazo. El óvulo que se libera del folículo, que viaja por la trompa, tiene dos posibilidades: encontrarse con un espermatozoide y que se produzca la fecundación y luego la implantación, o bien no encontrarse con nada, perderse y absorberse finalmente para que el endometrio siga su proceso normal, es decir, vuelva de cero. Va a perder todo esa capa que creció, toda esa capa que se generó para esperar el embarazo, y en ausencia de gestación, evidentemente que se empieza a desplomar. Ahora, este endometrio no solamente es tejido, sino que además tiene glándulas, tiene venas
y tienes arterias que irrigan este nuevo territorio porque justamente se están preparando para un nuevo ser. Pero si ese nuevo ser no aparece, simplemente el endometrio está programado para que sea así, se descama, se desploma, y esos vasos sanguíneos que quedan abiertos siguen sangrando por un tiempo y es lo que conocemos como menstruación. Entonces la menstruación es sangre de estos vasos sanguíneos neoformados, así como también restos de endometrio, por eso que en algunos casos hay coágulos, hay mujeres que su endometrio se descama de manera irregular y aparecen los coágulos en la menstruación. Y este ciclo entonces se comienza a repetir no tan indefinidamente, porque llega un momento en que se acaba, cuando se acaban los folículos, cercano al periodo de menopausia, pero sí repetitivamente durante toda la edad fértil de la mujer. Eso es básicamente la normalidad en cuanto al ciclo ovárico y ciclo endometrial. Entonces, reitero, mientras esté funcionando el eje hipotálamo-hipófisis, mientras hayan hormonas funcionando, vamos a tener menstruación. Acá en este esquema, que es un esquema muy recomendado para estudiar esta primera parte como introductoria, nosotros tenemos acá abajo el endometrio. Y el endometrio, y esto es lo que explicaba la profesora en el video que yo les dejé, cuando el endometrio sangra es cuando parte un nuevo ciclo. Cuando el endometrio sangra es porque los niveles de estrógeno y de progestágeno disminuyeron a límites muy basales, por lo cual ya no son capaces de sostener el endometrio se descama, y como el estrógeno y el progestágeno bajaron a niveles basales, inmediatamente se activa el hipotálamo para liberar GnRH, que va a llegar a la hipófisis, y la hipófisis va a producir LH y FSH, folículo estimulante, que va a empezar a estimular nuevos folículos. Cuando los folículos ya estén en una etapa de madurez, y justamente esa etapa de madurez es la que produce un aumento explosivo de los estrógenos, porque ese folículo empieza a producir mucho estrógeno. Y eso se demuestra en la curva que está acá. Y biológicamente, cuando hay un pic de estrógenos, inmediatamente a las 12, 24 o 48 horas después, hay un pic de LH y FSH. Y ese pic de LH y FSH es el que desencadena la ovulación, y cuando el folículo se degrada, se desarma y se convierte en cuerpo lúteo, que evidentemente empieza a producir más progestágeno que estrógeno, y el endometrio prolifera y se mantiene en función de esas hormonas. Cuando no se produjo la gestación, vuelven a bajar los niveles a cero, vuelve a desplomarse el endometrio y la mujer sangra. Por lo tanto, sangrar cíclicamente es normal. Eso es lo primero que tenemos que tener claro. Pero a veces no es tan normal que la mujer sangre más de lo que usualmente se conoce como normal. O puede ser que tampoco sea común que una mujer que ha tenido ciclos de 28 días o 30 días toda su vida, de repente empiece a tener ciclos de 15 o de 18 días. Tampoco es normal. Entonces nos vamos a introducir en todas esas posibilidades dentro de lo que es el ciclo menstrual. Primero tenemos que tener claro cuáles son los criterios de normalidad para poder saber cuándo nos estamos escapando de esos criterios. Hay 3 parámetros clásicos, que es la duración, o sea, los días de sangrado, de acuerdo a criterios más actuales, de acuerdo a la FIGO, de hecho, del año 2012 en adelante, se considera normal de 4,5 días a 8. La cantidad de 5 a 80 ml. Ese es un parámetro un poco difícil de cuantificar, a no ser que la mujer use la copita menstrual y pudiéramos nosotros ese flujo sanguíneo medirlo con un recipiente graduado para eso. Pero si la mujer no usa la copita menstrual y usa solamente toallas higiénicas, a lo más vamos a tener una especie de indicador cuando ella nos diga, normalmente yo usaba 3 toallas higiénicas durante mi menstruación o 2 y ahora estoy usando 6. Entonces, hay un indicio de que aumentó el sangrado, pero no lo podríamos saber en ml. Y el intervalo se refiere a los días sin sangramiento, o más bien dicho, desde el día 1, que es el día cuando comienza la menstruación, hasta el día anterior a que comience la siguiente menstruación. Ese sería el intervalo. Bueno, conociendo entonces esos criterios de normalidad, lo primero que vamos a reconocer es que las hemorragias uterinas anormales pueden ser cíclicas, o sea, que coincidan con la fecha de la regla, solamente que se van a ver alteradas en cantidad o en duración, o bien que no coincidan con la fecha de la regla.
Ahora, puede ser que no coincidan con la fecha de la regla, pero mantengan una cierta ciclicidad. Eso también, vamos a ver a continuación, se entiende como cíclica. Entonces, dentro de las hemorragias uterinas anormales cíclicas, si nosotros vemos en esta tabla, la columna del medio, la que yo estoy señalando acá, aquí tenemos los criterios de normalidad que habíamos visto recién. Si esos criterios se ven disminuidos o se ven aumentados, ya sea en duración, cantidad o intervalo, se producen estos conceptos menstruales. Digo conceptos porque en realidad es solamente un nombre. Vamos a entender como hipomenorrea toda aquella menstruación que dure menos de 4,5 días, y como hipermenorrea, y también llamada menorragia, es un sinónimo, toda aquella menstruación que dure más de 8 días. Vamos a entender también como hipomenorrea, el mismo nombre, aquella que tenga menos de 5 ml, y como hipermenorrea, aquella que tenga más de 80 ml. Y vamos a entender como polimenorrea cuando en un periodo, que podría ser un año, se producen muchas menstruaciones. Para que se produzcan muchas menstruaciones, evidentemente que se tiene que acortar el intervalo. Ya no van a ser de 28 o 30 días, a lo mejor van a ser de 15 o de 20. Por lo tanto, en un año van a llegar más menstruaciones. Por el contrario, si el intervalo se alarga más de 38 días, eso quiere decir que en un año van a haber menos menstruaciones y por eso recibe el nombre de óligo. Óligo, que significa escaso. Poli, por el contrario, que significa frecuente. Pero no se confundan, se refiere a la cantidad de ciclos en un periodo de tiempo, no a la cantidad de sangre, ¿ya? Entonces, si nos fijamos, estos conceptos ya empiezan a confundir un poquito. Primero que todo, porque la cantidad y la duración reciben el mismo nombre, hiper, hipo. Y segundo, porque el intervalo le llamamos polio, le llamamos óligo, y ese nombre es en función de la cantidad de ciclos, pero no tiene nada que ver con cantidad de sangrado, pero sí tiende la persona igual a confundirse, por el hecho de que poli uno lo asocia con mucho y óligo con poco. Pero bueno, esos son los nombres que hay hasta el momento. La hipermenorrea, que es la cantidad excesiva de sangre, que supera los criterios de normalidad, por lo general las causas más frecuentes son las que aparecen acá. Tumores benignos como los miomas, el uso de ciertos anticonceptivos mal usados puede ser, o ciertos anticonceptivos que per se provocan aumento del sangramiento, como por ejemplo una T de cobre, que provoca aumento del sangramiento, la endometriosis, las enfermedades generales, como por ejemplo las coagulopatías, podrían producir aumento del sangramiento. Por el contrario, las que se presentan con disminución de la cantidad de días o cantidad de ml, que son las hipomenorreas, acá dice menos de 2 días, pero en realidad es 4, ya tiene la misma, 4,5, tiene los mismos criterios que vimos en la tabla inicial. Causas frecuentes, también el uso de ciertos anticonceptivos o que pueden estar mal tomados, por ejemplo, los anticonceptivos hormonales orales. Una deficiente función de los ovarios, o sea, un ovario, por ejemplo, o un folículo que produce poquito estrógeno, porque no llega a desarrollarse completamente, al provocar poquito estrógeno va a producir poquito sangramiento, porque tenemos que tener claro también que la cantidad de sangramiento es proporcional a la cantidad de endometrio que se generó, y la cantidad de endometrio que se generó es proporcional al estímulo estrogénico que tuvo. En palabras simples, a mayor cantidad de estrógeno, mayor estímulo estrogénico en el endometrio, por lo tanto mayor proliferación endometrial y por ende mayor cantidad de sangrado. Si sucede lo contrario, evidentemente tenemos esto que vemos acá, que son las hipomenorreas. Entonces, ¿cuándo puede haber hipomenorrea? Cuando hubo poquito estrógeno, que suele suceder en los ovarios poliquísticos, por ejemplo, donde hay poca producción de estrógeno, que aquí aparece como poliquistosis ovárica. Y después tenemos las polimenorreas, que tienen que ver con la cantidad de ciclos que se dan en un periodo de tiempo. Polimenorreas, entonces, aquellas que duren menos de 24 días, y las causas más frecuentes por lo general tienen que ver con el uso inadecuado de anticonceptivos o que se acorten ciertas fases del ciclo ovárico. Veíamos al comienzo esa figura donde más o menos al día 14 se produce la ovulación. Si la primera fase del ciclo se acorta todo el ciclo completo. Por lo tanto, vamos a tener ciclos endometriales y por ende ciclos menstruales más cortos.
Si eso se repite en el tiempo, vamos a tener más ciclos en un año. En vez de tener 12, que es lo más o menos habitual que tienen las mujeres, uno por mes, podríamos tener 15 o 16 o más. Por el contrario, si las fases del ciclo se alargan o la estimulación estrogénica es muy prolongada durante mucho tiempo y no tiene la contraparte de la progesterona o del progestágeno, que es el que hace descamar el endometrio, entonces vamos a tener ciclos más largos de lo normal. También se puede producir por el uso inadecuado de anticonceptivos. Por ejemplo, si una mujer que toma píldoras anticonceptivas se toma un paquete de 21 pastillas y al día 22, en vez de descansar, inicia un nuevo paquete de pastillas, evidentemente que no va a haber menstruación hasta que haya un cese de la estimulación estrogénica, que en este caso es exógena, es a través de las pastillas. Por lo tanto, ella va a tener 42 días de estimulación, porque se tomó 2 paquetes de pastillas, y recién a los 42 días va a tener un sangramiento. Ahí podemos ver que artificialmente nosotros también podemos generar menstruaciones cuando, si lo queremos decir en términos simples, cuando nosotros quisiéramos, a través de este método, como las pastillas anticonceptivas. Obviamente que en lo estrictamente biológico no podemos interferir nosotros. Es algo que se va a producir de manera normal. Si la mujer se le acorta su ciclo por alguna razón específica a nivel hormonal, su ciclo va a ser más corto. Si se le alarga por una razón específica a nivel hormonal, su ciclo va a ser más largo. Entonces, la primera clasificación que veíamos, ahora le agregamos las posibilidades. Dentro de las hemorragias uterinas cíclicas vamos a tener hipermenorrea o menorragia, que es el otro nombre, hipomenorrea, oligomenorrea o polimenorrea. ¿Qué pasa con las acíclicas? Veamos. Las acíclicas normalmente reciben el nombre de metrorragias. ¿Qué son las metrorragias? Son, primero que todo, sangramientos que provienen del útero. Ya no podemos nosotros encasillar como metrorragias una genitorragia. Un desgarro vaginal, por ejemplo, por un traumatismo, va a producir sangramiento, pero ese sangramiento es vaginal. Por lo tanto, no puede caer dentro del concepto de metrorragia, sería una genitorragia. Evidentemente, que la mujer que ve sangre en la ropa interior no sabe de dónde proviene. Y lo más seguro es que crea que se le adelantó la regla o que proviene del útero. ¿Quién va a poder determinar eso? Nosotros, cuando hagamos un examen con un espéculo y podamos ver que desde el útero no hay sangramiento, pero sí de la vagina, sobre todo si encontramos una ulceración o una herida o un desgarro. ¿Ok? Pero bueno, cuando tenemos la certeza que el sangramiento proviene del útero, pero no es menstruación, y eso lo podemos saber por las fechas que nos entrega la mujer, le llamamos metrorragia. Pero también aparece otro concepto que se llama hemorragia intermenstrual y corresponde a pérdidas sanguíneas que aparecen entre las menstruaciones normales, a diferencia de la metrorragia que hacía perder la ciclicidad de la menstruación. Entonces, seguimos teniendo ciertas complejidades para los conceptos. Por ejemplo, para entenderlo de mejor manera, si una mujer tenía sangramientos todos los días 28, vamos a ponernos en un caso de un ciclo súper regular, le llegaba la menstruación los últimos días del mes, por lo tanto su ciclo era de 28 días. Pero ella tuvo sangramientos menstruales entre medio, sin embargo, su menstruación siguió produciéndose los días 24, entre el 24 y el 28 de cada mes. Por lo tanto, esos sangramientos que tuvo ahí se llaman intermenstruales. No hicieron perder la ciclicidad de la menstruación. La metrorragia, que también es una hemorragia intermenstrual, digamos en estricto rigor, ¿cuál es la diferencia con esta hemorragia intermenstrual también llamada spotting o goteo? Es que la metrorragia va a suceder esto, tal vez por la cantidad de días que va a estar presente, ya nosotros no vamos a saber si el día 28 le llegó la menstruación o era la metrorragia que se juntó con la menstruación, ya se perdió la ciclicidad. Y si después, al ciclo siguiente, ya no le llega el día 28, le llega el día 32 o 33 del ciclo, evidentemente se perdió la ciclicidad que esa mujer traía. Y ahí se pasa a llamar metrorragia. Las metrorragias
Pueden ser orgánicas, o sea que hay un órgano que está produciendo esa metrorragia, que puede ser una enfermedad sistémica, por ejemplo, una coagulopatía se considera como orgánica, o una enfermedad del tracto reproductivo, mientras que las disfuncionales son todas aquellas que no obedecen a causas orgánicas, que por lo general tienen que ver con cosas hormonales. Hay metrorragias disfuncionales ovulatorias y hay metrorragias disfuncionales donde no se produce ovulación. Entonces, a la clasificación inicial, ya armamos el panorama completo, tenemos claro que hay hemorragias cíclicas, que son las 4 posibilidades que están arriba, sabemos que hay hemorragias acíclicas, que son las 2 posibilidades de abajo, metrorragia, sangrado intermenstrual, pero todo esto es la clasificación tradicional, con la que estudié yo, con la que estudió su profesor Julio Alfaro, con la que estudiaron todos los profesores que estamos en este momento en la universidad. No obstante, no es la recomendada actualmente por la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia. Ahora, la pregunta lógica, ¿y por qué el profesor perdió 20 minutos de la clase explicándonos la clasificación tradicional si ahora está recomendada una nueva? Porque la bibliografía y en el ambiente médico clínico, ustedes van a seguir encontrándose con estas clasificaciones. Va a pasar un periodo largo de tiempo en que se dejen de usar definitivamente. Se siguen utilizando. Por eso que es importante que ustedes las aprendan. Pero cuando uno aprende esta clasificación, en el fondo lo único que está diciendo es qué tipo de sangrado tiene la paciente. Si yo digo es una paciente con hipermenorrea, lo único que estoy diciendo es que es una paciente que la regla le llega de manera abundante. Pero no estoy mencionando ni causas probables, a pesar de que yo les puse un listado ahí de las causas de cada uno de estos sangrados, pero pueden ser cualquiera de ellas. Entonces, por eso que esta clasificación tradicional ha ido quedando en desuso, porque es compleja, porque se enredan los conceptos y porque no nos entrega mayor información clínica, más allá del tipo de sangrado que tiene la paciente. Entonces, ¿qué sucede? Que actualmente todos esos conceptos, oligomenorrea, metrorragia, sangramiento uterino disfuncional, menorragia, etcétera, 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 ha sido revisado por expertos. Hay un comité de expertos que se llama Comité de Sangramientos Uterinos Anormales, que forman parte de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia, y ellos vienen ya trabajando esto y generando una nueva nomenclatura, que en realidad nos cambia todo lo que vimos hasta acá. Eso es lo malo, que uno tiene que deconstruir todo lo que aprendió y generar conocimientos nuevos. Favorablemente para ustedes, lo están revisando al mismo tiempo. Desfavorablemente para los que somos más antiguos, nos tuvimos que aprender durante muchos años la clasificación antigua para ahora hacernos el ánimo de que hay una nueva. Pero es un hecho que hay una nueva. Entonces, aquí nosotros vemos una tabla, la que nos vamos a detallar mucho porque es solamente para efectos de ejemplificar, que tanto la Sociedad Española, por ejemplo, como la Federación Internacional de Ginecología y varias asociaciones o sociedades de ginecobstetras a nivel mundial ya adoptaron estos conceptos, que básicamente mantienen los mismos parámetros que vimos al comienzo: regularidad, frecuencia, volumen o cantidad, duración. Entonces, ¿qué sucedió que nos llevó a esta nueva nomenclatura? Se generó una nueva clasificación, ya les dije, al interior del comité, de la FIGO. Si ustedes entran a la FIGO, a esta dirección que va a estar en el documento que les voy a subir al módulo, si ustedes entran, van a encontrarse con que existe el comité de la FIGO para los trastornos menstruales. ¿Ya? O sea, no es cualquier cosa. Hay un comité de expertos a nivel mundial estudiando solamente lo que tiene que ver con los trastornos menstruales. ¿Y por qué es tan importante? Porque afecta la calidad de vida de las mujeres, primero que todo. Y segundo, porque puede desencadenar patologías de mayor cuidado. Entonces no es tan simple el sangramiento como decir, esperemos que se le regule naturalmente su menstruación, señora. No, hay que estudiarlo. Bueno, si ustedes entran a esta página van a encontrarse quiénes son los integrantes del comité. Tampoco es un gran comité, son como 7, 8 personas a nivel mundial. Y ellos partieron diciendo que los sangramientos pueden ser crónicos y agudos. Estamos hablando de los sangramientos anormales, ¿ya? No las menstruaciones normales. Por eso cuando aparezca aquí la sigla AV, que es Abnormal Uterine Bleeding, sangramiento uterino normal, vamos a encontrar primero que las crónicas se refieren
al sangramiento que proviene del útero, eso es lo primero que hay que tener claro, que no es normal, ni en duración, ni en volumen, ni en frecuencia, ni en regularidad. O sea, puede ser anormal en cualquiera de esos 4 parámetros o en más de uno. Pero ojo con esto, esa anormalidad se tiene que haber presentado mayoritariamente en la mayoría de los últimos 6 ciclos, o en su defecto en la mayoría de los ciclos que se hayan dado en los últimos 6 meses. ¿Por qué hago la diferencia entre 6 ciclos y 6 meses? Porque hay mujeres que a lo mejor en 6 meses pueden haber tenido solo 3 ciclos. ¿Ok? Entonces, en esos últimos 6 meses tiene que haberse dado la normalidad para considerarla crónica. Mientras que la aguda es cualquier sangramiento que sea lo suficientemente cuantioso como para requerir una intervención inmediata que esté orientada a evitar una pérdida sanguínea mayor. O sea, si una mujer no han pasado 6 meses como vimos en la crónica, en la sangramiento crónico, sino que simplemente llega a la consulta porque está sangrando mucho, le llama la atención y nosotros podemos observar que efectivamente tiene una cuantiosa pérdida de sangre, no vamos a esperar y le vamos a decir, señora, vuelven 6 meses más para ver si esta normalidad se repitió mayoritariamente en el último periodo. No, la consideramos como una hemorragia, un sangramiento uterino normal crónico, agudo, perdón, y inmediatamente hacemos lo que corresponda. Si estamos en un nivel primario de atención, aquí lo que correspondería sería derivar al nivel terciario, hospital, porque estamos viendo que esta mujer está a punto de descompensarse por un impacto en su volemia, porque está perdiendo mucha sangre. O sea, un sangramiento cuantioso puede desencadenar hasta un shock hipovolémico. Entonces, ojo cuando nos enfrentemos a situaciones en las que el sangramiento es copioso, cuantioso, porque requiere intervención inmediata. Si solamente es un aumento en la cantidad normal y la mujer está un poquito asustada, evidentemente que contamos con más tiempo nosotros para poder hacer los procedimientos que corresponda, que por lo general es derivación al nivel secundario, al policlínico de ginecología. ¿Qué hizo la FIGO? Además de decir vamos a tener sangramientos crónicos y sangramientos agudos, creó 2 sistemas de clasificación que reciben los creativos nombres de sistema 1 y sistema 2. Ya no tienen más nombres. El sistema 1 tiene que ver con la nomenclatura. O sea, lo que antes nosotros llamábamos polimenorreas, amenorreas, spotting, hipermenorrea, toda esa nomenclatura está contenida en este sistema 1 de la FIGO. El sistema 2 nos lleva a las posibles causas. Entonces ya no nos quedamos solo con el nombre, como les decía al comienzo, sino que además ya en nuestro diagnóstico podría, no, a lo mejor no en el nuestro, probablemente en el del especialista, una vez que hace los estudios correspondientes, podría ir ya las posibles causas, posibles o causas confirmadas. Vamos a ir viendo uno por uno. Estos sistemas están explicados en estos videos por gente de la FIGO. ¿Ya? Son videos que los recomiendo mucho que ustedes puedan verlo porque están en inglés, sí, pero se entiende lo que presentan. Vamos a ver el sistema 1, que tiene que ver con la nomenclatura. Vamos a tener los mismos parámetros del comienzo: frecuencia, duración, regularidad y cantidad del flujo o volumen. Si la menstruación está ausente, es decir, no tiene frecuencia, vamos a clasificarla directamente y como ha sido históricamente con el concepto de amenorrea. Para que digamos que es amenorrea tienen que haber pasado por lo menos 6 meses sin menstruación. No es de un ciclo a otro, por lo menos 6 meses. Yo estoy viendo que mi imagen se está viendo un poquito como pegada, entonces quiero saber si el audio a ustedes le está llegando bien, por si alguien me puede confirmar. Sí, profe, el audio está bien. Sí, profe, Ya, se escucha bien. Gracias, voy a solamente parar la cámara para que no interfiera con la posible señal. Ya, entonces les decía que cuando no se presenta, hablamos de amenorrea, pero tiene que estar por lo menos en 6 meses sin menstruación. Cuando la frecuencia es menor a 24 días, eso quiere decir que vamos a tener ciclos cortos, porque cada 24 días le va a llegar, hablamos de un sangramiento uterino anormal frecuente. Ya no le ponemos polimenorrea, frecuente. Cuando sea entre 24 y 38, vamos a decir que es normal,
Y cuando tenga ciclos mayores a 38 días, vamos a hablar de infrecuente. Tan simple como eso. O sea, sin duda que esto viene a simplificar la nomenclatura anterior. En cuanto a la duración, vamos a hablar de prolongado. Siempre vamos a usar la sigla SUA en español, sangramiento uterino anormal, y le vamos a agregar prolongado, normal o lo que corresponda. O si se quiere usar la sigla en inglés, que también es aceptada, AV, prolongado, normal, etc. ¿Ya? Prolongado cuando supere los 8 días, normal cuando esté por debajo de los 8 días. Y ustedes van a decir, ¿y dónde está cuando es menos de 4,5 días? Fíjense lo que aparece acá abajo en la letra chica. La FIGO considera el patrón menstrual normal de 4,5 días hasta 8, es lo que habíamos dicho al comienzo. Pero existe poca significancia patológica en las menstruaciones cortas. O sea, si una persona tiene menstruaciones de 3 días, de 2 días, por lo general no tiene un impacto patológico. Puede ser un tema hormonal, puede ser un acortamiento del ciclo, pero algo que vaya a tener un riesgo para la salud de la mujer tan grande como lo puede tener las otras patologías, no. Por lo tanto, si ustedes se fijan, la FIGO entonces no puso el concepto de escaso, está prolongado y normal. Y obviamente que cuando sea normal no la vamos a clasificar como SUA, porque ya no es un sangramiento uterino anormal. La única opción que nos queda en cuanto a duración es que sea prolongado. Y eso nos tiene que llamar la atención. En cuanto a la regularidad, este es un concepto que la misma FIGO, y ustedes lo van a poder ver en el video, no le da mucha importancia ni recomienda mucho su uso porque es un poquito enredado. Tiene que ver con la diferencia que hay entre el primer ciclo y o sea, en un ciclo de un año, entre el ciclo más corto y el ciclo más largo. Pero esto nos obliga a tener un registro de muchos ciclos para poder establecer esta regularidad. Entonces, la única utilidad que le han dado es epidemiológica. Es para después hacer estudios de cuántos son los ciclos más largos y los ciclos más cortos en una población femenina. Pero para efectos de patología, a nosotros en este momento no nos interesa mucho. Si nos fijamos en los otros. En cuanto a la cantidad del flujo, vamos a tener, bueno, aquí aparecen con nombres en inglés, heavy, normal, light, pero nosotros obviamente que vamos a hablar de abundante, normal y escaso. Ya no hablamos de hipermenorrea ni de menorragia. Simplemente, aquella mujer que tenga un sangramiento muy cuantioso, vamos a poner en la ficha SUA abundante. Sangramiento uterino normal, abundante. Ya, entonces, tenemos claro con respecto a los sangramientos uterinos anormales que son cíclicos, que coinciden con la menstruación. Si ustedes se fijan, arribita en el título de la tabla anterior, dice nomenclatura para los síntomas de anormal uterine bleeding, o sea, sangramientos uterinos anormales, que equivalen a lo que antiguamente le llamábamos hemorragias cíclicas. Pero vamos a seguir teniendo hemorragias acíclicas. Y por eso se establece esta segunda parte de la nomenclatura, donde vamos a tener mujeres que no utilizan hormonas. Esa es la gran diferencia que hay acá. Mujeres que no utilizan ningún tipo de hormona, ni para el climaterio, ni para la anticoncepción. Y esas mujeres que no utilizan hormonas pueden no tener ningún sangramiento intermenstrual, que aquí aparece como none, como ninguno, o bien pueden tener estas dos posibilidades. Random, que es al azar en cualquier momento, una mujer que en su ciclo entre el día 1 y el día 28, que normalmente tiene sus menstruaciones, puede tener un sangramiento intermenstrual el día 5, y en otro periodo puede tenerlo el día 8, y en otro periodo puede tenerlo el día 21, o sea, en cualquier momento. Ese es el IMB, Intermenstrual Bleeding Random. Ya nosotros si lo traduciéramos al español podríamos decir sangramiento, hemorragia o sangramiento intermenstrual inesperado. O bien sangramiento intermenstrual cíclico, cuando la mujer puede predecirlo, cuando sabe cuándo le va a suceder. Y ahí podemos tener personas que tienen sangramientos intermenstruales tempranamente en el ciclo, medianamente en el ciclo o tardíamente en el ciclo. ¿Ya? ¿Se entiende esa parte, verdad? Una mujer que tiene sus menstruaciones normales, pero que además tiene sangramientos en cualquier momento, que no son menstruales, entonces pueden ser inesperados, random o al azar, o pueden ser cíclicos o predecibles. Y los cíclicos y predecibles pueden ser en el primer tercio del ciclo, al medio o en el tercer tercio. Ahora,
¿Qué pasa con aquellas mujeres que toman anticonceptivos y que por el hecho de tomar anticonceptivos pueden tener sangramientos intermenstruales? Y aquí tenemos que tener, y por eso la FIGO hizo esta diferencia, porque vamos a encontrar que estas mujeres sangran por efecto del anticonceptivo, no por alguna cuestión patológica de fondo. Entonces, en ese caso, aquí como dice, mujeres que están con medicación hormonal, si no toman hormonas, obviamente no es aplicable este concepto. Las que están con medicación y no tienen sangramiento intermenstrual, se le pone ninguno. Las que lo tienen presente, obviamente que se pone presente. La pregunta que surge acá, que a mí me surge en lo particular, es por qué en la clasificación aparece esto, no aplicable, no, ninguno, ninguno. ¿Por qué? ¿Para qué ponen en la clasificación ninguno? Porque estas tablitas sirven para llenarlas. Cuando ustedes están frente a una paciente y le van preguntando, aquí aparecen unas casillas y uno va marcando con un ticket en esta parte. Entonces, eso después que se llena nos permite saber la clasificación de su sangramiento uterino anormal. Y aquí entramos a la otra parte, el sistema 2. Ya vimos que la 1 nos entrega características del sangramiento, si es abundante, si es escaso, si es inesperado, etcétera, etcétera. Y en esta segunda parte ya vinculamos ese sangramiento con las posibles causas. Entonces la FIGO crea este acrónimo, que es Palm Coin, que algunas personas lo representan con una palma de una mano y con una moneda, a pesar de que moneda no se escribe así en inglés, pero suena así, coin, para no olvidarse. En definitiva, ¿qué significa Palm Coin? Es un acrónimo, es una sigla, donde la P equivale a pólipo, la A a adenomiosis, la L a leiomioma, o mioma, que es lo mismo, y la M a malignidad e hiperplasia. Son todas estas 4 las principales patologías que causan sangramientos uterinos anormales. Y esas 4 tienen en común que son estructurales, tienen que ver con cuestiones vinculadas a órganos, a estructuras del organismo. No hay más que esas 4, por algo la FIGO las clasificó acá. Mientras que las posibilidades no estructurales, o sea que tengan que ver con cuestiones hormonales, que no sea necesariamente un órgano al que esté afectado estructuralmente, vamos a tener la C de coagulopatía, la O de disfunción ovulatoria, ovulatory dysfunction, que nosotros en español, ustedes si revisan la bibliografía van a encontrarse con otra tabla donde acá ya no dice coin, dice índice. Es lo mismo, pero tradujeron las palabras al español. No se asusten si les aparece palma índice, ¿ya? Nosotros estamos acá trabajando directamente con la de la FIGO. Bueno, la O tiene que ver con ovulación, finalmente. La O asócienlo con eso. La E, algún problema endometrial, a nivel de los receptores del endometrio, de la estimulación que pueda tener por hormona, o que el endometrio no esté presente, en fin, varias posibilidades. La I de iatrogénica significa provocada. ¿Ya? Por ejemplo, nosotros podemos causar, para poner un ejemplo, una menopausia iatrogénica si a una mujer se le hace un legrado uterino muy fuerte y se le raspa literalmente toda la capa basal del endometrio, dejando a este endometrio sin posibilidad de regenerarse. Esa mujer no va a tener nunca más menstruaciones y esa sería una menopausia iatrogénica. Entendemos como iatrogenia provocado por nosotros, obviamente, como profesionales. Y la N, que no está clasificada dentro de ninguna de las otras categorías. ¿Ya? Ahí nos queda un mundo amplio de posibilidades. ¿Cómo se usa esta tabla? Porque además tenemos que agregarle una segunda cosita a esta tabla que pareciera complejizarla un poquito, pero tienen que tener presente que esto no hay que saberlo de memoria. Las personas que lo utilizan lo hacen con esto a la vista, porque si ustedes se dan cuenta acá, la L aparece con un color blanco, porque la L a su vez tiene una subclasificación, dependiendo del mioma que se encuentre. Y como ustedes saben, que no sé si ya vimos la clase de mioma o todavía no, pero cuando la veamos, si es que no es así, me parece que en ginecología 1 la vimos, los miomas pueden tener distintas posiciones dentro del útero. Pueden ser submucosos, pueden estar intramurales, puede estar un porcentaje intramural y otro porcentaje más hacia la mucosa. En fin, tenemos distintas posibilidades. De acuerdo a esas posibilidades, están estos subíndices. ¿Ya? Y vamos a ver ahora un ejemplo de cómo se aplica esto.
tenemos presente entonces que el sistema 2, que es el que nos orienta hacia los síntomas, que difícilmente lo podamos usar nosotros en un 100%. Esto va a ser, hay que decirlo, de manejo más de especialista. Nosotros es bueno que lo conozcamos, es bueno que lo sepamos. Podríamos en alguna hipótesis diagnóstica incluirlo, si quisiéramos, pero finalmente va a ser el especialista quien a través de los exámenes complementarios definitivamente diga si, por ejemplo, hay un mioma o no hay un mioma. Nosotros no lo vamos a poder saber con un tacto simplemente. Sí nos puede orientar, pero es la ecografía la que nos va a decir, sí, es un mioma que está ubicado en tal lugar. Bueno, vamos a tener entonces que la sigla Palm Coin se va a acompañar de subíndices, o sea, de números chiquititos. El número 1 significa la presencia y el número 0 significa la ausencia. Si, por ejemplo, el sangramiento de la mujer fuera debido a un pólipo, significa que en la P de pólipo se pone el número 1, que es presencia del pólipo. Si no hubiera ninguna de las otras cosas, entonces esto quedaría así. P1, A0, L0 y así, con todo para adelante. Hasta ahí, entendible. Aquí, por ejemplo, vemos distintas posibilidades para darle un poquito más de significancia a lo que estamos hablando. Tenemos este caso que son miomas. Ya en la figura se observan miomas. ¿Qué es lo que hizo la persona que lo clasificó? En la L del leiomioma o del liomioma le puso 1, está presente, y le agregó SM, que es un submucoso. Miomas submucosos. Aquí, por ejemplo, tenemos estos adenomiosis, ¿ya? Que aparece ahí con la A. Pólipos, en el tercer ejemplo, y en el cuarto ejemplo hay una mezcla de adenomiosis y de leiomiomas, ¿ya? No olvidarse entonces, para que vayamos atrás, P de pólipo, A de adenomiosis, L de leiomioma, que es lo mismo que mioma, y la M de malignidad o hiperplasia, ¿ya? Seguimos con los ejemplos, aquí vamos a tener donde se dan más posibilidades al mismo tiempo. Aquí, por ejemplo, si nosotros leyéramos esto sin ver la imagen, sabríamos que hay mioma submucoso y la M que era Hiperplasia. Hiperplasia o malignidad. Entonces acá podemos tener en la imagen por lo menos se ve una hiperplasia, pero normalmente las hiperplasias endometriales conducen a una malignidad, a un cáncer de endometrio. Entonces por eso que van muy vinculados. Aquí pólipo y adenomiosis. En el tercer ejemplo, pólipo y un mioma. Aquí lo que está entre paréntesis no es una O. Perdón, no es un 0, es una O. ¿Ya? Porque si vamos atrás, acá, la O es de otros, que no es un mucoso, es otro. Y dentro de los otros están los intramurales, los subserosos. Por eso que cuando aparezca entre paréntesis, se está refiriendo a una letra. Cuando no esté entre paréntesis, son números. ¿Ya? Y ese es el ejemplo que está acá. Tranquilidad con esto, no lo sientan como que es abrumador, que son muchas siglas, muchas cosas, porque si en algún momento, en algún ejercicio, ustedes tuvieran que aplicar esto, lo harían con la tabla a la vista. Primero que todo. En la vida clínica también. Y tercero, y no menos importante, que normalmente esta clasificación va a recaer mayoritariamente en el especialista. Lo importante es que nosotros lo conozcamos, porque si la paciente llega de vuelta del nivel secundario a nuestro box en atención primaria y nos dicen, mire, me encontraron esto, Palm Coin, nosotros no podríamos decirle, ¿sabe qué? No sé de qué me está hablando, señora, porque eso yo nunca lo he visto. A mí hábleme de oligomenorrea, hábleme de polimenorrea, porque eso es lo que entiendo yo. ¿Ya? Eso no podría pasar, pero pasa. En estos momentos está pasando porque como estamos en un proceso de transición entre los conceptos, les pasa a aquellos profesionales que todavía se manejan con la nomenclatura tradicional. Ahora, en la adolescencia es muy común que hayan trastornos menstruales, pero no por las mismas causas que en la mujer adulta. Normalmente en la adolescencia y en los primeros ciclos hay que tener presente que el eje hipotálamo-hipófisis recién se está regulando, recién está empezando a calibrarse. Entonces vamos a tener que las jóvenes, las adolescentes, van a tener metrorragias anovulatorias, o sea, van a tener sangramientos abundantes probablemente en cualquier momento y no van a estar ovulando. ¿Por qué? Porque todavía no están produciendo de buena manera y en buena cantidad
progesterona o estrógenos de manera continua. Y ya vamos a ver por qué. También hay un hiperestronismo, o sea, la estrona del ovario, la estrona está más estimulada y crece más. Y por lo tanto hay mayor predisposición a que se desarrollen quistes. Esto de que las adolescentes tengan ciclos menstruales anovulatorios, es decir, empiezan a tener sangramiento, ellas asumen que les llegó la menstruación, sus madres también asumen que les llegó la menstruación, pero como no están ovulando y no lo saben, eso generó el mito, porque es un mito, de que las mujeres en su primera relación sexual no se embarazaban aunque estuvieran menstruando. O sea, aunque estuvieran ya en su periodo, ya hubieran tenido la menarquia. ¿Por qué? Porque daba la casualidad de que mujeres que ya habiendo tenido la menarquia, tenían relaciones sexuales no protegidas y no se embarazaban, no por suerte ni por obra del Espíritu Santo, sino porque no estaban ovulando simplemente, eso generó en la gente el creer que las primeras relaciones sexuales no embarazaban. Eso es una lotería, porque si la chica sí ovula en su primer ciclo, se va a embarazar perfectamente. ¿Ya? Bueno, ¿por qué no ovula? Si ustedes se recuerdan, Profesor, ¿sí? consulta, ¿de adolescente es mismo rango de edad que da la OMS? La OMS habla de 10 a 20, ¿cierto? Claro. Ujú. No, aquí nosotros hablamos de adolescentes, lo vamos a ver en un cuadrito al final, entre que parte con el desarrollo de caracteres sexuales secundarios, ahí entre los 8 y los 9 años, y el momento en que ya comienza o uno esperaría que llegara a la menstruación, los 16. Entonces estamos hablando de un periodo entre los 9 y los 16 años. ¿Ya? Y Ya, cuando profe. hablamos, y ojo, cuando hablamos de ese periodo, nos estamos refiriendo también a las primeras menstruaciones, porque tampoco podemos saber con certeza cuándo esa adolescente ya empieza con ciclos ovulatorios. Por lo general, es lo que los estudios han demostrado, que después de la menarquia, más o menos al sexto año ya se regularizan los ciclos. Al sexto año. Si ustedes se fijan acá en el dibujo, estas son las curvas, en la segunda, no estoy moviendo el cursor, estas son las curvas normales de estrógeno. Eso es lo que debiera suceder normalmente, esas figuras de estrógeno y de progestágeno, para que se desencadenen los pics de LH-FSH. Mientras no haya pic de estrógeno, no va a haber pic de LH-FSH. ¿Qué pasa en la mujer? Como tampoco hay pic de LH-FSH, no se produce ovulación. Y al no producirse ovulación, el folículo, hasta las etapas pre-Graf, antes de convertirse en folículo de Graf, sigue produciendo estrógenos, pero en cantidades bajitas. ¿Qué vamos a tener nosotros si trazáramos una curva nueva de estrógenos? La línea roja que está apareciendo ahí. Como es bajita la producción de estrógenos, porque es un folículo que llegó hasta una etapa y se detuvo su maduración y sigue produciendo estrógenos, ese estrógeno sí estimula el endometrio, lo hace crecer. A lo mejor se va a demorar 3 meses en hacer crecer un endometrio de manera consistente. Y al cabo de esos 3 meses, se va a desplomar, se va a derrumbar ese endometrio y va a haber sangramiento. Lo va a asumir la adolescente como una menstruación, pero en realidad es una menstruación anovulatoria, porque no se produjo ovulación. ¿Por qué no se produjo ovulación? Porque como nunca hubo pic de estrógenos, tampoco hubo pic de LH-FSH. Y como no hubo pic de LH-FSH, tampoco hubo liberación del óvulo. Y al final es un círculo vicioso hasta que finalmente esto se regula, por supuesto, y comienza a funcionar de manera adecuada. Pero también puede darse que no se regule y esa mujer nunca tenga su primera menstruación, que es lo que se llama menorrea primaria, y lo vamos a ver en la segunda parte de la clase. Aquí tenemos lo que yo les mencionaba recién, así como en términos comparativos. En un ciclo normal, se dan, aquí tenemos del día 0 al día 28, del día 0 al día 28, del día 0 al día 28. Tenemos 3 ciclos como ejemplo. Y en cada ciclo se ve que está el pic de estrógeno y después en la segunda mitad está el pic de progestágeno. O sea, está funcionando normal y por ende, al término de esos ciclos, se produce un sangramiento. En el caso del adolescente, tenemos esto, estrógenos de manera prolongada porque es un folículo que nunca rompe, nunca libera nada, por lo tanto produce estrógenos de manera continua, sin pic. Progestágeno no hay
casi porque no hay cuerpo lúteo que lo produzca. Y los sangramientos entonces se van a producir en cualquier momento. ¿Por qué en cualquier momento? Porque cada vez que haya una baja de estrógenos, se produce lo que se llama sangramiento por deprivación estrogénica. Si ese endometrio se acostumbra a una cantidad de estrógeno y yo de repente le bajo esa cantidad, esa deprivación estrogénica va a hacer que ese endometrio descame. ¿Y por qué descama? Porque el endometrio, además de necesitar el estrógeno para proliferar, necesita el estrógeno para mantener la integridad del endometrio. Si yo tengo una cantidad insuficiente de estrógeno, el endometrio no va a aguantar y en algún momento va a descamar. Eso es una cuestión que se cumple biológicamente siempre. Y esto explicaría los sangramientos irregulares del adolescente y explicaría también la anovulación que se da en los primeros ciclos en la adolescente, que ya a los 16 años debiera regularse, pero esto podría darse incluso a la persona que me preguntaba recién, hasta abarcar edades mayores, o sea, incluso puede mantenerse dentro de los márgenes del estadio de adolescencia que la OMS propone, que es entre los 10 y los 20 años. O sea, perfectamente puede llegar una mujer a los 20 años, 21 años, sin haber tenido menstruaciones o teniendo este tipo de irregularidad anovulatoria. Ahora, las causas según edad están más o menos estudiadas, están en esta tabla. La mayoría de las mujeres que tienen sangramiento entre los 13 y los 18 años son por anovulación, es como la principal. Cuando empiezan a tomar anticonceptivos es porque se los toman mal. Y de ahí aparecen otras posibilidades que están descritas en la tabla y que ustedes podrán leer con tiempo. En la edad ya netamente, que se conoce como fértil, entre los 19 y los 39 años, estas no son estadios estrictos de edades, sino que son rangos etarios que se utilizaron para clasificar estas posibles patologías. No es que 13 a 18 sea adolescencia, ni 19 a 39 sea edad fértil, sino que son edades al azar, en realidad. Pero bien, en la mayoría de las hemorragias causadas por esto, por miomas, por pólipos, por neoplasias, etcétera, etcétera, se dan entre los 19 y los 39 años. Y de los 40 años en adelante, la mayoría son por atrofia endometrial. La falta de estrógenos produce atrofia endometrial y eso desencadena sangramientos. Pero también hay otras posibilidades como las neoplasias, los cánceres endometriales. ¿Para qué es esta tablita? Simplemente para que uno pueda tener orientación respecto de posibles causas ante un sangramiento en las distintas edades de la mujer. O sea, esto es solamente orientador. ¿Cuál es el manejo clínico? Lo más importante, siempre, la anamnesis. Porque en la anamnesis vamos a poder saber si este ciclo que la mujer encuentra raro, anormal, aumentado, es realmente raro y anormal y aumentado. Porque puede ser que ella al conversarnos nos diga que lleva un año así, o que nos diga que toda la vida ha sido así, que ahora le llamó la atención, ahora le mereció duda, pero que ella desde que tiene sus primeras menstruaciones siempre fueron abundantes. Eso en el caso de ella sería normal ese tipo de menstruación. Entonces, esas son las cosas que tenemos que nosotros poder indagar en una historia clínica lo más completa posible. Características del sangrado, evaluar síntomas, si hay además dolor, dónde es el dolor, etc. Si tiene antecedentes de patologías que a lo mejor ya le diagnosticaron previamente, como por ejemplo un síndrome de ovario poliquístico, que eso nos va a conducir a tener, por lo general, sangramientos escasos o amenorreas, lo que antiguamente sangramientos escasos llamábamos hipomenorrea, o también intervalos prolongados, lo que antiguamente llamábamos oligomenorrea, o sea que le llegue la regla cada 3 meses. Eso por lo general sucede en los casos de ovario poliquístico. Digo 3 meses como ejemplo, pueden ser 4, 5, hasta 6. Si supera los 6 meses sin menstruación, ya hablamos de amenorrea. Bueno, estos son algunos de los elementos que tienen que estar sí o sí en la historia clínica, en la anamnesis. Y aquí está lo que yo les decía. ¿Por qué aparecía amenorrea en una categoría de frecuencia? Es porque nosotros, los profesionales, la vamos a marcar acá. Cuando hagamos la anamnesis, nos podemos apoyar con esta tablita y simplemente tiquear las cosas que encontremos, porque puede haber más de una en forma simultánea, tanto para las hemorragias uterinas anormales cíclicas como para las acíclicas.
Y aquí, si se recuerdan, mujeres que no toman anticonceptivos o que no tienen ningún tipo de estimulación hormonal exógena, porque pueden ser parches, anillos, dispositivos, etcétera. Y aquellas que sí lo tienen, que aparece acá abajo. Y de acuerdo a las que no lo tenían, podía estar presente o podía estar ausente. O no se aplicaba porque no tomaban hormonas. ¿Ya? A nivel del examen físico general, obviamente el peso nos dice mucho. El peso, y más que todo, más que el peso, en realidad, el índice de masa corporal nos entrega información porque, ejemplo, en el síndrome de ovario poliquístico, tiende a haber una tendencia a la obesidad, así como también la obesidad tiende a producir ovario poliquístico. Es una de las causas, no directa, pero es una de las causas. El hecho de que hayan zonas del cuerpo, los pliegues, que estén oscurecidos, hiperpigmentados, también nos puede hacer pensar en ovario poliquístico. Pero bueno, eso entre muchas posibilidades. En el examen genital, tenemos que ver si hay traumas o lesiones en la vulva, porque probablemente el sangramiento podría ser de ahí y no del útero. Tenemos que descartarlo. Luego, con el espéculo, vamos a ver el cuello, si es que está saliendo efectivamente sangre desde el cuello del útero. Y después de la especuloscopía, si es que uno estima conveniente, pero por lo general siempre es un paso obligado dentro del examen, es el tacto bimanual. ¿Por qué digo si uno estima conveniente? Porque también depende de ciertos factores. Si es una mujer que no ha tenido relaciones sexuales nunca, tampoco le podríamos poner el espéculo. Entonces, cosas como esa que son consideraciones del momento. Pero a través del tacto podemos estimar el tamaño, la forma del útero, la sensibilidad, si es que hay zonas más duras. Por ejemplo, un tacto donde percibimos irregularidad en la consistencia del útero, zonas más duras, zonas más blandas, y aumento del tamaño del útero, nos podría orientar a establecer un diagnóstico de miomatosis, por ejemplo. Es bastante común que a través de un tacto uno pueda intuir una miomatosis, si además va acompañado de sangramientos anormales, por supuesto. En las pruebas de laboratorio tenemos hartas opciones, siendo una de las bien importantes la beta-HCG, porque cuando la paciente no esté menstruando, cuando consulte por una menorrea, lo primero que hay que descartar es el embarazo. Después tenemos otras posibilidades, el grupo IRH, que son en realidad parte de las analíticas completas de sangre que se realizan. El perfil hormonal nos va a dar información relevante sobre cómo están las hormonas, si es que se está produciendo estrógeno o no, si es que hay presencia de FSH y LH en cantidades normales o no, porque eso puede desencadenar cambios en el patrón de sangrado. Después, pruebas complementarias como una ecografía siempre es un buen elemento diagnóstico para el especialista, para determinar así con mucha seguridad si es que, por ejemplo, lo que palpamos en el tacto era un mioma o no. Una biopsia de endometrio la indican los especialistas en mujeres mayores de 45 años o en menores de 45 cuando se tenga sospecha de un síndrome de ovario poliquístico, pero básicamente en las mujeres mayores de 45 por el riesgo de malignidad y de hiperplasia endometrial que se da sobre esa edad. El tratamiento depende de la etiología, si requiere medicamentos o si requiere cirugía. Eso lo va a determinar el especialista. En términos generales, lo importante es controlar el episodio de sangramiento. Eso se puede hacer hasta con anticonceptivos orales. Reducir el sangrado en los futuros ciclos y, obviamente, un manejo quirúrgico por parte del especialista. Evidentemente que reducir el sangrado va a depender de la causa de ese sangrado. Si lo que está causando ese sangrado tiene que ver, por ejemplo, voy a dar un ejemplo que es muy común en la consulta en atención primaria. El uso del dispositivo intrauterino de cobre. Las mujeres que lo usan ven aumentado su sangrado menstrual. Una de las formas que tenemos nosotros de reducir el sangrado en los futuros ciclos es sacarle el dispositivo. Si ella está de acuerdo. Si ella dice, no, me voy a aguantar porque no tengo otra forma con que cuidarme, o a mí me gusta cuidarme con la T, me aguanto el sangramiento si usted me dice que es normal. Y por supuesto, si se descartan otras causas y solamente es el DIU, tenemos esa opción, ¿ya? Y así podemos nosotros reducir el sangrado para los futuros ciclos. Le sacamos el dispositivo, pero siempre con ella de acuerdo. Hay manejo medicamentoso, la verdad que hay distintas posibilidades. Acá aparece el grado de eficacia de cada uno. Y si ustedes se fijan, uno de los más eficaces es la prescripción de anticoncepción hormonal oral. Ojalá con una cantidad alta de estrógenos, 35 microgramos de etinilestradiol. 3 comprimidos, aquí no se toma como los normales, uno cada día, sino que 3 comprimidos al día durante una semana. Y eso tiende a minimizar o cortar el sangramiento.
Después aparecen otras posibilidades que evidentemente ya dependen de lo que el especialista pueda indicar. El anticonceptivo hormonal oral combinado en esa posología lo podemos indicar nosotros también, si estimamos conveniente. El manejo quirúrgico está orientado a prevenir la hipovolemia, a prevenir el compromiso que va a llevarle a esa paciente el perder tanta sangre. Y evidentemente cuando no haya ningún medicamento para darle, van a optar por un manejo quirúrgico que puede incluso ser tan radical como la extracción del útero completo, ¿ya? Dejando los ovarios para que sigan produciendo hormonas y la mujer es muy joven, para que no le adelantemos la menopausia de una manera iatrogénica. Pero si es necesario, el especialista lo estima así, también le sacan los ovarios. Dentro de las posibilidades quirúrgicas, solamente para efectos de mencionarlo y de que los conozcamos, no los vamos a hacer nosotros como matrones, aparecen todas estas posibilidades, desde lo menos radical a lo más radical. Lo más radical siempre va a ser la histerectomía. Y lo menos radical es el curetaje o dilatación para raspar un poquito el endometrio si es que fuera necesario. Dilatación cuando hay estenosis cervical, cuando el cuello está apretado, cerrado y se dan situaciones de amenorrea. Ahí se produce esta dilatación. Y bueno, tenemos distintas posibilidades, que como por ejemplo extirpar el mioma, embolizar las arterias uterinas, en fin. Insisto, lo hace el especialista. Algo muy contingente, una pregunta que nos podría surgir, ¿y si la mujer contrae el SARS-CoV-2 y se enferma de COVID, ¿podría tener algún impacto eso en el sangramiento? No. No hay razón para pensar que el SARS-CoV-2 tenga algún impacto en el sangrado uterino anormal, de ningún tipo, incluidos los síntomas de sangrado menstrual abundante o irregular. O sea, no afecta en nada. Conclusiones. Tenemos dos clasificaciones que en este momento conviven, la tradicional con la clasificación de la FIGO. Ustedes están en un buen momento para ir adoptando la nueva, la recomendada, por supuesto, pero eso no significa que no tengan que conocer la tradicional porque les va a seguir apareciendo en la bibliografía y se van a seguir ustedes relacionando con profesionales que todavía la usan. O personas que lleguen con una ficha clínica más o menos antigua y uno va a encontrar los conceptos antiguos. El SARS-CoV-2 no incluye los sangrados uterinos anormales. Bueno, es necesario unificar los criterios y propender a la nomenclatura actual. Hacia allá vamos. Ya no se utilizan los términos antiguos y el sangramiento, el sangramiento uterino anormal puede tener distintas causas, pero pueden coexistir más de una causa en forma simultánea. Por eso que la nomenclatura Palm-Cohen nos ayuda mucho en eso, porque nos dice muy claramente y muy fácilmente cuáles son las patologías que le están causando sangramiento a la mujer. La anamnesis estructurada es la mejor herramienta semiológica para la orientación clínica, sin duda. Anamnesis, combinada con un buen examen físico, tanto general como segmentario, nos va a permitir orientar de mejor manera nuestro diagnóstico y nos va a permitir ser más oportunos y oportunas para derivar cuando corresponda, ya sea al nivel secundario o a la urgencia. Nunca tengamos miedo de derivar, como les decía en la clase anterior que tuve con ustedes, de que del nivel secundario nos digan, no, aquí la matrona fue súper alaraca, ¿cómo se le ocurre haberla derivado si usted no tenía que haber sido derivada? Preferible que digan eso a que nosotros dejemos de derivar a alguien que sí lo necesitaba. Es preferible pecar de exagerado, incluso al punto de mandar a alguien directamente a la urgencia si vemos que está sangrando mucho. Preguntas hasta acá. Profesor, ¿Sí? las pruebas de laboratorios uso la clamidia trachomatis. ¿Esa se pide sí o sí? No, ¿O está dentro de las posibilidades, porque la clamidia Ujú. trachomatis es una infección de transmisión sexual que puede cursar con sangrados. Entonces, si nosotros dentro de la anamnesis, por ejemplo, le preguntamos por su vida sexual y ella nos dice, mira, la verdad de las cosas que yo tengo pareja única, él se cuida, no tiene parejas por otro lado, y uno descarta cualquier posibilidad de clamidia trachomatis. Aparte que al correlacionarlo con los otros síntomas de la clamidia, como por ejemplo un flujo cervical de ciertas características en el caso de la mujer y en el caso del hombre una secreción uretral transparente, pegajosa, si no están, en realidad no deberíamos sospechar a priori de clamidias,
Por lo tanto, no le pediríamos el examen. Pero si por el contrario, esta mujer nos dice, no, la verdad que yo tengo más de una pareja sexual, no uso método de barrera, o mi pareja tiene más de una pareja sexual y no se cuida, y yo he tenido secreciones y él ha tenido secreción, entonces, al sospechar de clamidia, podríamos pedirle el examen, pero no es de rutina, ¿ya? Está disponible para que lo pidamos, porque lo podemos pedir, pero no es de rutina. Queda a criterio. Por Ya, eso, que profe, es, gracias. por eso que es importante la anamnesis, para ir cotejando las posibilidades. ¿Otra pregunta? Ya, vamos a ir entonces a la parte final, que tiene que ver con la ausencia de menstruación, cuando no llega la menstruación en aquella mujer que esperaba que le llegara, obviamente. Aquí se sigue usando el concepto de amenorrea, ya lo vimos en la tablita de la FIGO, se sigue manejando. Y en el fondo, cuando una mujer no tiene menstruación, nos está diciendo que algo está fallando a nivel del eje hipotálamo, hipófisis, gónada. Porque la menstruación, como lo vimos en la primera parte, es la evidencia de que eso está funcionando. Mientras eso funcione, va a haber menstruación. Ahora, puede haber una desregulación en algún eslabón y eso haga que el sangramiento aumente, disminuya, se atrase o se adelante. Pero que no llegue, nos da a entender inmediatamente que hay problemas a nivel del eje hipotálamo-hipófisis o bien hay algo que está impidiendo la salida de la sangre que sí se está produciendo, pero que no está saliendo. Entonces aquí entramos en una nueva clasificación. Vamos a ver, por definición, amenorrea es la ausencia de menstruación, por lo menos por un periodo igual o superior a 6 meses. Aquella mujer que que le dejó de llegar la menstruación hace 6 meses y en este momento nos dice, ¿sabe qué? Yo hace 6 meses que estoy sin menstruación, no me ha llegado, entonces ya la clasificamos como amenorrea. Si fuera menos de 6 meses, tenemos la posibilidad de poner que es una oligomenorrea, es decir, ciclos, intervalos muy largos. En la clasificación tradicional, oligomenorrea. En la clasificación actual, ciclos prolongados. ¿Ya? Pero en definitiva estamos diciendo que por debajo de 6 meses puede ser que solamente se alargó el ciclo. Pero cuando ya pasó los 6 meses, hablamos de amenorrea. Y eso no es porque tenga alguna razón científica muy contundente. Es porque se fijó ese periodo a nivel de los acuerdos que tienen las federaciones de ginecología y obstetricia a nivel mundial. Hay bibliografía donde aparece a los 3 meses amenorrea. Hay otra donde dice más de un año es amenorrea. El consenso hoy es 6 meses. Vamos a tener amenorreas fisiológicas, es decir, momentos de la vida de la mujer en que es normal que no tenga menstruación y no nos vamos a asustar por eso. Antes de la menarquia no tiene que tener menstruación. Después de que tuvo su último ciclo, la menopausia, no tiene que tener menstruación. Mientras está embarazada no tiene que tener menstruación y mientras está dando pecho no tiene que tener menstruación. Siempre y cuando esa lactancia sea frecuente, exclusiva, etcétera, porque si empieza a alternar con otros alimentos o no es tan frecuente, sí probablemente tenga algún sangramiento por ahí. Pero en definitiva, lo común es que durante la lactancia, y al menos en los primeros meses de lactancia, no haya menstruación. Vamos a tener amenorrea primaria, que es cuando una adolescente cumple sus 15 años de edad y todavía no le llega la menstruación. Ya vamos a explicar en detalle esa parte. Y amenorrea secundaria, cuando una mujer que ya tuvo menstruaciones en algún momento de su vida, deja de tenerlas por 6 meses o más. Y ahí en la letra chica aparece o por 3 periodos consecutivos en caso de oligomenorreas en mujeres posmenárquicas. ¿Qué significa eso? Mujeres que ya empezaron con su menstruación, mujeres jóvenes, pero que tienen periodos largos, llamados antiguamente oligomenorreas, y tengan 3 de esos periodos. ¿Ya? Eso es un concepto un poquito más enredado que no aporta mucho, pero nos debiéramos quedar con lo principal, que es ausencia de menstruación por 6 meses, ¿ya? Para llamarla secundaria. Ahora, en cuanto a las causas de las amenorrea, el consenso actual las clasifica en centrales, que tiene que ver con la cabeza, por decirlo de alguna forma, que ya tiene que ver con
glándula hipófisis o la glándula hipotálamo. ¿Ya? Algo está fallando ahí, o hay un tumor o algo a ese nivel, la llamamos centrales. Las gonadales, también llamadas ováricas, es que algo esté fallando en el ovario mismo, que a lo mejor no responde al estímulo de estrógeno, que a lo mejor no responde al estímulo del FSH y del LH, en fin, algo a nivel de ovario. Y genital, todas las que por alguna razón de malformación u obstrucción eviten o impidan que el sangramiento salga. Las genitales las tenemos que subdividir a su vez en uterinas y vaginales, porque el obstáculo puede estar a nivel del útero o a nivel de la vagina. Con relación a la menorrea primaria, ¿por qué se fija la edad de 15 años y a partir de ahí se habla de menorrea primaria? Porque, anteriormente, si ustedes leen libros un poquito más antiguos, se decía 16 años, ahora es 15. ¿Pero por qué? Porque cuando aparecen los primeros caracteres sexuales en la mujer, que es el botón mamario, 2 años después de la aparición del botón mamario, debería aparecer la menstruación. El botón mamario, lo más tardío que podría aparecer es a los 13 años. Por lo tanto, 2 años después, a los 15, debiera aparecer la menstruación. Si no apareció a los 15 años, hablamos de amenorrea primaria. Cuando lo vamos a ver después para explicárselo bien, pero cuando una mujer a los 13 años no tiene desarrollo del botón mamario, o sea, uno la examina y no hay por dónde ver que haya un desarrollo puberal inicial, sigue teniendo un pecho de niña. Si ya no desarrolló a los 13 años el botón mamario, nosotros podríamos intuir que a los 15 ya no le va a llegar la regla. Entonces, en ese momento, también se permite clasificar de amenorrea primaria a los 13 años, solamente cuando no ha habido menstruación, primero que todo, pero tampoco ha habido desarrollo del botón mamario. Ojo con eso. Dentro de las causas de amenorrea primaria hay varias. Algunas tienen que ver con síndromes del desarrollo mulleriano, como por ejemplo el síndrome de Rokitansky, que es la ausencia de vagina. Mujeres que no tienen vagina y a lo más tienen una fosita vaginal, que está acá. Eso requiere una reconstrucción quirúrgica, una cirugía especial, etc. Pero hay otras que son más comunes de lo que uno piensa, que es como por ejemplo la imperforación del himen. El himen, la membrana himenial, está indemne, no está rota, no tiene abertura. Por lo tanto, la menstruación que se forme a los 15 años no va a salir al exterior. Va a quedar alojada en la vagina, eso sí, que recibe el nombre de hematocolpos. ¿Cuándo entonces merece evaluación una adolescente por esta causal de la menstruación que no aparece? Cuando no ha sangrado a los 15 años. ¿Ya? Independiente que hayan caracteres sexuales, pero cumplió 15 años y no le llegó la regla, amenorrea primaria y hay que evaluar. Cuando no haya desarrollo mamario, que es lo que yo le decía recién, a los 13 años, y por supuesto tampoco menstruación, seguimos hablando de amenorrea primaria. Son las dos posibilidades en las que podemos decir amenorrea primaria. Como todo proceso en estudio, tiene que tener una buena anamnesis, una buena historia clínica, donde se le pregunte por antecedentes médicos quirúrgicos, si le han operado de algo, si es que ha tenido hijos o no. Estamos hablando en términos generales, en términos de la paciente de amenorrea, no solo de la paciente adolescente. Si utiliza algún fármaco, alguna droga. Hay drogas antidepresivos, por ejemplo, que pueden producir amenorrea. Hay estados de ánimo que pueden condicionar que la menstruación deje de llegar. Y revisar por sistema digamos, de los órganos del cuerpo, sistema urinario, sistema genital, sistema digestivo, sistema sanguíneo, todo puede tener alguna incidencia en lo que estamos estudiando. La exploración física, al igual que los sangramientos uterinos, tiene mucho que ver porque el índice de masa corporal nos puede indicar, entre otras cosas, un síndrome de ovario poliquístico u otros síndromes. La presencia de endocrinopatías, que a nivel debajo del mentón, donde se supone que se ubica la glándula tiroides, haya un solevantamiento, también nos podría hacer pensar que hay un hipertiroidismo, por ejemplo. Que el desarrollo puberal, según los estadios de Tanner que ustedes manejan, no esté adecuado a la edad que tiene la paciente. No podría haber infantilismo en los caracteres sexuales secundarios en una mujer de 30 años, por ejemplo, si es que no tiene un síndrome. La exploración ginecológica nos entrega también mucha información porque la amenorrea puede deberse a algo tan cotidiano como, por ejemplo, un tampón alojado en el canal vaginal que está impidiendo que salga la menstruación.
Ahora uno dice, pero ¿por qué no se saca el tampón la mujer y fin del problema? Porque a lo mejor se le olvidó que lo tenía, se le fue para adentro, no es capaz ella de manipularse los genitales. Obviamente para uno en la consulta es súper sencillo de sacar, con las manos incluso, o con una pinza de aprehensión larga. Pero hay mujeres que por temor no quieren manipular nada y no se los sacan. Y eso evidentemente que evita que la menstruación salga al exterior. Y vamos a encontrarnos también con otras cuestiones ya rayando en lo folclórico casi, que ciertos elementos también pueden impedir la menstruación, como por ejemplo el uso de algodón, de gasa, de apósitos, de trapos que podrían ponerse ciertas mujeres para evitar que la menstruación salga al exterior, pero finalmente termina provocando esta amenorrea. Sobre todo cuando olvidan que tienen esos elementos adentro. Hay ciertos exámenes complementarios y dentro de los más importantes, al igual que en el caso de los sangramientos uterinos anormales, el test de embarazo. Tenemos que descartar, sobre todo si ella nos dice no me ha llegado la menstruación. Tenemos que descartar el embarazo, es lo primero. Si el embarazo sale negativo, podríamos nosotros optar a un examen de imagenología, que en este caso el más adecuado sería la ecografía, para ver, una vez descartado el embarazo, para ver qué es lo que puede estar provocando la amenorrea. Incluso si el test de embarazo sale positivo, pero no es muy concluyente, o sea, no nos deja claro porque la cantidad de beta-HCG no es la que se espera para esa edad gestacional, podríamos nosotros apoyarnos en una ecografía. La prueba del progestágeno es una prueba que nos permite ver si los receptores de hormonas a nivel de endometrio están funcionando. Hay un esquema para eso donde uno le administra progestágeno a la mujer y espera un tiempo para ver si sangra o no sangra. Y si sangra, puede sacar conclusiones, así como también si no sangra. Entonces, una de las conclusiones que se saca al sangrar, después de haberle administrado progestágeno, es que sus receptores para hormonas están adecuados, porque respondieron a la hormona. ¿Ya? Tiene más paso esta prueba, ustedes la pueden buscar en la bibliografía, es bien entretenida, porque después la segunda parte, cuando no sangra al progestágeno, se le administra estrógeno más progestágeno. Y ahí también se toman otras conclusiones. Búsquenla, a quienes les interese, no es materia de prueba, no es pregunta de prueba, pero a quienes les interese, búsquenla porque es bien interesante y entretenida. Dentro de las causas de amenorrea secundaria, aquella mujer que ya tuvo menstruaciones normales y dejó de tenerlas, pueden ser a nivel de todos estos eslabones. Ya veíamos al comienzo que lo hipotalámico y lo hipoficiario podríamos englobarlo como causas centrales, lo ovárico como causa gonadal u ovárica y lo uterino como causas genitales. ¿Ya? No se contraponen estas clasificaciones, en realidad apuntan a lo mismo. A nivel uterino, podría ser que a esta mujer le destruyeron el endometrio. ¿Quién le destruyó el endometrio? Bueno, algún profesional que le hizo un legrado, un raspaje, y lo hizo tan intensamente que le sacó toda la capa basal del endometrio, que es la que prolifera, por lo cual no se produce nueva proliferación, y por ende no sangra, menstrualmente hablando. El síndrome de Asherman es cuando, después de una intervención intrauterina, las paredes del útero cicatrizan, pero cicatrizan pegadas, se producen adherencias. Al producirse esas adherencias, evidentemente la sangre no sale al exterior, la sangre menstrual. En cuanto a las amenorreas de origen ovárico, puede ser que el ovario tenga algún grado de insuficiencia, no esté respondiendo adecuadamente a los estímulos de la FSH y la LH, o en el peor de los casos que haya un tumor en el ovario que impida su funcionamiento normal. El síndrome de Stein-Leventhal, que en realidad es un nombre bien antiguo, que son las dos personas que lo bautizaron en el fondo, pero es el ovario poliquístico, el síndrome de ovario poliquístico, que tiende a producir amenorreas y tiende a producir oligomenorreas o ciclos prolongados o largos. Aquí vemos una imagen histeroscópica del síndrome de Asherman, fíjense en las adherencias. Estas adherencias son posibles de separar a través de elementos mecánicos, como un histerómetro, por ejemplo, lo podríamos hacer en la consulta a nivel primario, pero se corre un riesgo de que se produzca más lesión que beneficio. Entonces, a veces requiere una derivación a ginecología. Las amenorreas hipofisiarias, por lo general, tienen que ver con tumores a nivel de hipófisis. Y dentro de los más comunes está el prolactinoma, que es un tumor que produce secreción alta o elevada de prolactina. Y la prolactina inhibe la producción de estrógeno. Por algo, mientras la lactancia, no hay maduración folicular.
En cuanto a las amenorreas de origen suprarrenal y tiroides, más que nada por una cuestión de contraposición de hormonas, cuando hay mucho andrógeno producido por las suprarrenales, los andrógenos tienden a ocupar los mismos receptores que los estrógenos. Por lo tanto, al no fijarse los estrógenos donde tienen que fijarse y se fijan los andrógenos, no se produciría, entre otras cosas, proliferación endometrial y por tanto no habría menstruación. Las amenorreas hipotalámicas pueden ser de causas psíquicas, por desnutrición, persona que bajó de peso muy bruscamente, por exceso de ejercicio. Bueno, el exceso de ejercicio produce aumento de la prolactina, entre otras cosas. Ahí veíamos una imagen de una deportista, Semen Ya se llama, una deportista que en unos Juegos Olímpicos la acusaron de fraude, decían que era un hombre que se había infiltrado dentro de las competencias femeninas porque tenía el fenotipo masculino y en realidad le tuvieron que hacer hasta exámenes hormonales. A ese nivel llegó, fue muy comentado y ella tenía los cromosomas que corresponden a sexo femenino, sexo biológico femenino. Pero esto evidentemente por su desempeño de alta competición le generó amenorreas y le generó también desarrollo de masa muscular, etc. Hoy en día cosas como estas no son tema. Yo creo que perfectamente va a llegar un momento en que en los Juegos Olímpicos y en los deportes van a ser equipos mixtos, ya no va a estar esto de fútbol femenino, fútbol masculino, etcétera, sino que va a haber una mixtura. No es tema ya, pero en ese momento sí lo fue. Otras causas de amenorrea, la obesidad, las lesiones no neoplásicas que produzcan aumento o disminución de ciertas hormonas como la FSH, LH, algún defecto genético, amenorrea iatrogénica por uso de anticonceptivos mal tomados por lo general, o el síndrome de Kallmann, que también conocido como distrofia olfativo-genital. Mujeres que su principal sintomatología es que no sienten olores, no les funciona el olfato. Y eso por lo general está asociado con este síndrome que tiene que ver con un mal funcionamiento a nivel ovárico y por cierto estrogénico. El diagnóstico, siempre con una buena anamnesis, siempre. Un examen físico general que por lo menos considere peso y talla para poder calcular el índice de masa corporal. El examen ginecológico no puede estar ausente porque a través de él podríamos ver si es que efectivamente hay algo que esté interfiriendo o no la salida de la menstruación. Una ecografía es dentro de las posibilidades que tenemos de exámenes complementarios. ¿Ya? Dentro de los exámenes complementarios, evidentemente, el primordial ante un caso de amenorrea es el test de embarazo. Y dentro de los tratamientos va a depender de la causa. No es ir probando tratamientos hasta que le achuntamos. O en el caso del especialista, ¿sí? ¿Qué pasa si en el examen ginecológico una paciente se niega a que se lo realicen? ¿Cómo podemos como ver la patología si no la podemos ver o tocar? Ahí nosotros, bueno, si no logramos convencerla de que es importante que la examinemos, porque ella simplemente no quiere y tenemos que hacer valer su derecho a decidir eso, le podemos explicar que vamos a perder a lo mejor información importante que podríamos determinar a través del examen, pero que vamos a intentar acercarnos a un diagnóstico con exámenes complementarios. Y ahí uno la deriva a tomarse una ecografía o hacerse un examen de sangre si es que es necesario. Simplemente no tendríamos nosotros el insumo que nos entrega en cuanto a información el examen ginecológico. Y tendríamos que poner en la ficha clínica, sea digital o sea física, la que sea, paciente se niega a la examinación ginecológica, para que quede constancia de eso, para que el día de mañana, cuando a esa paciente se le diagnostique lo que tiene, nadie, ningún profesional que la vea después diga, esto es culpa del matrono o de la matrona que no la examinó a usted en su momento, porque puede pasar. Entonces ahí uno se respalda poniendo en la ficha, paciente se niega a la atención ginecológica. ¿Ya? Profe, entonces, ¿Sí? en el caso de, o sea, si nosotros lo dejamos registrado y ya si después haya como algún tipo de negligencia, ya no es culpa del matrón. No, por eso que es importante dejarlo registrado. Lo que nosotros no podemos hacer es obligarla a algo que nosotros sabemos que es beneficioso para ella, pero ella no quiere. Ahí no podemos. Entonces, para que después a futuro eso no sea interpretado como que no lo hicimos, tiene que quedar respaldado en todos los documentos que podamos. Ojalá hasta en el carnet de la señora. Carnet, digamos, de control. Ya, es súper importante. Ah, ya, profe, gracias. Ya. Bueno, los tratamientos en general dependiendo de la causa. Pero siempre evaluar posibilidad de embarazo en toda mujer que esté en edad fértil. Aun cuando ella nos jure y nos
recontra jure que está tomándose los anticonceptivos o que usa algún método anticonceptivo de manera efectiva, porque sabemos que los anticonceptivos fallan. No están hechos para que fallen, ni nosotros estamos para desconfiar de los anticonceptivos, si no, no los indicaríamos. Pero no podemos dejar de considerar esa posibilidad cuando corresponda. La anamnesis nos va a llevar a saber si es pertinente o no, porque nosotros a través de la anamnesis podemos decir, no, pero si usted, no sé, imagínense, pues voy a dar un caso extremo. Usted está operada y a usted le ligaron las trompas o se las cortaron. Entonces usted no tiene cómo quedar embarazada. Así que ni le voy a hacer el examen de embarazo porque aquí en la ficha clínica dice clarito que usted está ligada. Quirúrgicamente estéril. Por lo tanto, ¿para qué le vamos a hacer un examen de embarazo? ¿Ya? Pero en otras ocasiones, en la que uno diga, igual me merece duda, a pesar de que ella me dice que se toma las pastillas todos los días, a veces, y ha pasado mucho, que se le hace el examen y está embarazada. ¿Ok? En conclusiones, las cosas que hemos hablado hoy, las hemorragias, los sangramientos, como la falta de menstruación, son situaciones que se dan en la edad reproductiva y básicamente entre los 14 y los 45 años, mayoritariamente. No quiere decir que fuera de esos rangos de edad no se den, pero ahí está la mayor cantidad de casos, por lo cual esto a nosotros nos llama a estar constantemente actualizándonos en estas patologías o en estas sintomatologías, porque a veces no son una patología en sí, un sangramiento no es una patología en sí misma, es un signo. Pero nosotros tenemos que estar constantemente actualizándonos en esto porque ese signo, en el fondo, nos va a llevar a descubrir una patología más compleja que sí requiere el tratamiento necesario. Por otro lado, y favorablemente, todo lo que tiene que ver con alteraciones menstruales despierta inmediatamente las alarmas de la mujer. O sea, es raro que una mujer se quede esperando muchos meses hasta acudir a una matrona o a un especialista. Por lo general, cualquier cosa rara que le llame la atención en la cantidad de sangrado o en los días que pasaron o que no le llegue la regla, lo más probable es que esa mujer acuda oportunamente a consultar. Ahora, en los últimos... Estamos bien en la hora, ¿no? No me voy a pasar lo de la otra vez. ¿A qué hora tiene la siguiente clase? 4:45. 4:45, ya. Esto que viene está calculado para hacerlo en 5 minutos, que son casos clínicos y me interesa que por lo menos desarrollemos un par, porque las pruebas van a ser con casos clínicos. Entonces, tienen que entrar a menti.com rápidamente y ahí les va a aparecer, yo les voy a compartir el código que tienen que ingresar. Aquí. Ya, lo vamos a hacer bien rápidamente. Damos 20 segundos para que se conecten. ¿Ya? ¿Conectadas? ¿Sí? Ya. Vamos entonces. Acá tenemos el caso de una paciente, Begoña, acude con su madre a la consulta ginecológica. Ambas están preocupadas, ya que tiene, la hija por supuesto, 15 años y hace más de 6 meses que presenta amenorrea. En la exploración física se observan caracteres sexuales secundarios presentes. ¿Ok? Vamos con la pregunta. ¿Cuál crees que debería ser la primera conducta a seguir con la paciente? Vamos a dar 10 segundos para la respuesta. Ya. Respuesta correcta entonces, solicitar prueba de beta-HCG. Es lo que dijimos en la clase, por lo tanto, estamos dentro de lo correcto. La beta-HCG, si bien en este caso resulta positiva, no es muy concluyente. ¿Qué acción realizaría entonces? Solicitar ecografía, indicar anticonceptivos, derivar a ginecólogo.
Vamos a ver cuál es la correcta. Solicitar ecografía, porque la beta HCG salió positiva, lo cual sí podría ser un embarazo, o podría ser un embarazo con ciertas condicionantes, un embarazo ectópico, por ejemplo. Por lo tanto, es mejor asegurarnos antes de entregar cualquier tipo de terapia medicamentosa. En este caso, correspondería pedir una ecografía. Begoña ha dado positivo al test hormonal de HCG, puesto que puede estar embarazada. Se confirma con una ecografía vaginal. En la ecografía se observa feto con frecuencia cardíaca positiva acorde con 27 semanas de gestación. Begoña indica que su familia no sabe que está embarazada. ¿Qué haría a continuación? De las posibilidades que están acá, por supuesto. Recuerden que tiene 27 semanas, de acuerdo a lo que dijo la ecografía. Ya, está peleada la cosa, pero en definitiva, aquí lo que corresponde es ingresarla a control prenatal. Que ella asista o no asista ya es un problema particular de la paciente. Ustedes cumplen con derivar a control prenatal a toda paciente que esté embarazada. Derivarla a ginecólogo puede ser una segunda posibilidad si ella a lo mejor se controla con un médico particular, pero si estamos en el consultorio, nosotros tenemos que ingresarla a nosotros mismos, si es que estamos encargados de eso, o derivarla a la matrona que hace el control prenatal. Pero eso es lo primero. Insisto, que la paciente quiera o no quiera, esa es otra cosa. Y ofrecerle la posibilidad de abortar, lamentablemente por la legislación chilena, ya no está dentro de las 3 causales, porque aunque estuviera en alguna de ellas, como por ejemplo la violación, se sale de la edad gestacional en que se podría sugerir un aborto, ¿ya? Entonces, ojo también con esa parte. Begoña presentaba una amenorrea por gestación. Esa es la conclusión. La conducta es ingresar a control prenatal y seguir el protocolo indicado, ¿ya? Entonces, siempre que haya sospecha de embarazo, y aunque no lo haya, pero la paciente está en amenorrea, debiéramos partir todo con la prueba de embarazo correspondiente, ¿ya? Y de ahí el protocolo que sigue. Vamos con la siguiente. Marta es una adolescente de 15 años que acude a consulta preocupada porque lleva 4 meses sin tener la menstruación, parecido a lo de recién. En principio no tiene ninguna enfermedad ni alergia a medicinas. ¿Cuál sería la siguiente medida a adoptar con esta paciente? Veamos la respuesta correcta entonces, porque estuvieron bastante diversas las opciones, las respuestas dadas. Lo primero, y seguimos insistiendo con lo mismo, es descartar el embarazo. Si el embarazo es negativo, tendríamos que entrar a indagar qué está pasando con sus hormonas, pero primero descartar el embarazo. Ahora, un perfil hormonal, uno podría decir sí, pero el examen de embarazo también es hormonal. Sí, pero en el perfil hormonal no está incluida la beta-HCG necesariamente, hay que pedirla por separado. Ahora, ¿quiénes marcaron la opción perfil hormonal pensando que incluye el embarazo, la prueba de embarazo? Entonces podríamos considerarla correcta igualmente. Siguiente. El examen del laboratorio realizado descartó fehacientemente un embarazo. O sea, no hay duda, no está embarazada. Para nada. ¿Qué es lo que sigue a continuación? ¿Cuál sería la conducta siguiente? Dentro de las que están acá, por supuesto. Bien, parece que aquí no hay dudas al respecto. Todos marcaron la respuesta correcta. Es realizar la historia clínica detallada. Tenemos que entrar a indagar cuánto tiempo lleva sin menstruación, si tiene actividad sexual o no, si toma anticonceptivos. O sea, todo lo que podríamos nosotros obtener de lo que nos cuente ella. Realizamos la historia clínica. ¿Qué sería de utilidad para esta paciente? Indicarle que es necesario utilizar anticonceptivos, explicarle que las primeras menstruaciones suelen ser irregulares,
derivar a endocrinólogo? Tun, tun, tun. Ya. Ok. Si bien las tres posibilidades están dentro de lo que uno podría realizar, tenemos que ir por parte. No le podemos indicar directamente anticonceptivos orales, porque a lo mejor ella podría querer cuidarse con otro método, o a lo mejor podría no querer cuidarse porque no tiene actividad sexual aún. Eso lo vamos a saber en la anamnesis, pero es una posibilidad. Si ella nos dijera que se quiere cuidar, podríamos indicarle anticonceptivos orales. Podríamos derivar a endocrinólogo porque el problema podría estar dado por hormonas, pero lo primero que tenemos que hacer nosotros ahí es tranquilizarla de que las menstruaciones a veces se ausentan porque los primeros ciclos son efectivamente irregulares, anovulatorios, de repente puede que le llegue o no le llegue, porque forma parte del proceso de maduración de su eje hipotálamo-hipófisis. ¿Qué haríamos con esta paciente? Faltó. Ahora, ¿qué haríamos con esta paciente entonces? Recuerden que está en esa etapa en que los ciclos pueden ser irregulares, que eso se va a normalizar con el tiempo. Por lo tanto, si bien podríamos realizar pruebas hormonales, una de las primeras cosas que habría que hacer a lo mejor es citarla nuevamente para reevaluar, porque puede que su menstruación se regularice. Las pruebas hormonales nos van a confirmar lo que efectivamente estamos pensando, que todavía los ciclos son anovulatorios o irregulares por efecto de la maduración o la falta de maduración del eje hipotálamo-hipófisis. No es incorrecto realizar pruebas hormonales, pero lo primordial sería esperar un tiempo para reevaluar. Bueno, aquí en realidad menciona la conclusión, que se debe explicar cómo es el ciclo menstrual. Las primeras veces son así. Que el diagnóstico de amenorrea secundaria no lo vamos a descartar, pero para eso tienen que pasar 6 meses. Y ella vino a los 5 meses de amenorrea, o sea, un mes más para ver si es que es amenorrea clínica. La citamos en unos meses más para revalorar el caso y ver si las menstruaciones se regularizan. Y, por otro lado, se recomendaría el uso de preservativos si mantiene relaciones. Si no mantiene relaciones, no hay para qué. Y dentro de la Consejería en Salud Sexual y Reproductiva podríamos ofrecer anticonceptivos hormonales. Y para terminar, Pamela, de 38 años, refiere sangramiento abundante que comenzó en el último periodo menstrual y dolor abdominal. El sangramiento le ha durado 10 días. Con esta información preliminar, ¿qué diagnóstico se puede realizar dentro de la clasificación tradicional de sangramiento uterino anormal? Su ciclo menstrual, el último, le ha durado 10 días. Ya. Veamos entonces. Hipermenorrea es la correcta. No es metorragia porque coincidió con su ciclo menstrual, tampoco es polimenorrea porque no es el intervalo el que se acortó, sino que aumentó el sangramiento, la cantidad. Eso según el diagnóstico tradicional. ¿Qué es lo siguiente a realizar con esta paciente? Tacto, anamnesis, ecografía. Bien, como siempre lo dijimos entonces, primero que todo, primordial la historia clínica a través de una anamnesis, lo correcto. Luego de la anamnesis y del examen físico general, al tacto vaginal se aprecia un útero aumentado de tamaño y de consistencia irregular que podría corresponder a miomatosis. ¿Qué examen sería el más adecuado para corroborar esta hipótesis? Pruebas hormonales, prueba del progestágeno, ecografía. Si se trata de un mioma, que es lo que sospechamos por el tacto, que en el fondo va a ser una masa dentro del útero, lo más adecuado para certificarlo va a ser una ecografía transvaginal. Esa es la correcta.
La ecografía realizada por el ginecólogo confirma la presencia de un mioma intramural. Esta patología produce aumento en el sangrado menstrual. Es normal que un mioma produzca aumento en el sangramiento. De acuerdo al sistema 1 de clasificación de la FIGO, ¿cuál sería el diagnóstico del sangrado que presenta esta paciente? Excelente. Parece que sin apelación todo el mundo ha entendido perfectamente cuál es el concepto que corresponde, que es el de sangrado prolongado. ¿Y cuál sería la conducta a seguir con el diagnóstico logrado? Sabemos que es un anticonceptivo, o perdón, que es un mioma. Y ya para terminar con esto, es un mioma que le está produciendo sangramientos. Ya, los anticonceptivos orales podrían servir porque podrían acortar el sangramiento o eliminarlo, pero eso en el fondo lo que está haciendo es enmascarar el signo. Lo que queremos nosotros es ver cómo podemos solucionar el problema de fondo, que es el mioma, y eso lo haría el ginecólogo, quien finalmente decidiría si extirpa el mioma o qué tratamiento le da. Por lo tanto, la derivación a ginecología sería la opción más adecuada. Felicitaciones a todos, gracias por la asistencia. Las dudas las pueden hacer en el foro, a quienes les hayan quedado dudas, que les vaya bien en la siguiente clase y nos estamos viendo. Chao, cuídense. Chao, profe, gracias. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe. Chao, chao. Chao, profe. Chao. Chao, profe.